Joachim Ribbentrop, hijo del teniente coronel Richard Ribbentrop, provenía de una familia de clase media y durante su adolescencia se educó en Alemania, Suiza, Francia e Inglaterra. Tras la guerra, Ribbentrop volvió a sus actividades empresariales, siendo considerado un hombre apolítico, volcado en sus negocios y sin dar mayores muestras de antisemitismo durante los años de la República de Weimar. En 1925 fue adoptado por una parienta suya, de nombre Gertrud von Ribbentrop, cuyo padre Karl Ribbentrop había recibido un título aristocrático en 1884 y que desde entonces se apellidaba von Ribbentrop. Por ello, Joachim Ribbentrop empezó entonces a utilizar en su propio apellido la partícula nobiliaria von, aunque no le correspondía por nacimiento. En 1920 se casó con Anna Elizabeth Hanko, con la que tuvo 5 hijos, continuando sus actividades como empresario especializado en comercio internacional durante la República de Weimar. En 1932 Ribbentrop conoció a Adolf Hitler y le ofreció sus servicios, alegando que gracias a sus actividades empresariales había formado una serie de conexiones internacionales, que serían de ayuda para Hitler, aprovechando para ello el hecho de que casi toda la élite nazi carecía de mayor experiencia en contactos con el extranjero. El mismo año, 1932, Ribbentrop se afilia al Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, asumiendo la totalidad de los postulados del nazismo, pese a que nunca había dado señas de alimentar ideas políticas de alguna especie, salvo un cierto conservadurismo monárquico mezclado con sincero anticomunismo, pero sin haber mostrado jamás sentimientos antijudíos. Amigo del político y diplomático Franz von Papen, Ribbentrop trabó cierta complicidad con Hitler, siendo pronto despreciado por Joseph Goebbels y por otros altos líderes nazis que lo consideraban un advenedizo. Esto causó que Ribbentrop se convirtiera en un fanático del nazismo para granjearse la simpatía del régimen. Así su relación con Hitler como consejero en política exterior estuvo más basada en la adulación y sumisión a su figura que en el verdadero conocimiento de la diplomacia y las relaciones internacionales. Su primera actividad diplomática fue en 1933, en una visita al Reino Unido donde se entrevistó con el primer ministro, Ramsay MacDonald en calidad de enviado personal de Hitler. En 1934 Ribbentrop logró inclusive crear un despacho diplomático, totalmente nazi que operase de modo paralelo al Ministerio de Asuntos Exteriores dirigido por Konstantin von Neurath, despacho al cual denominó Dienststelle Ribbentrop. Nombrado por Hitler para tareas secundarias relacionadas con la Comisión de Desarme alemán, viajó por París, Londres y Roma. Ribbentrop ganaba tiempo en las conversaciones con los aliados respecto al desarme, asegurando la sinceridad del régimen nazi en buscar un nuevo tratado internacional, que compensara a Alemania por las injusticias y humillaciones sufridas por el Tratado de Versalles de 1919, mientras la política interior alemana perseguía su carrera armamentista, cumpliendo así los deseos de Hitler de engañar a los gobiernos de Gran Bretaña, Francia y justificar ante la opinión pública internacional. En 1934 es nombrado embajador extraordinario, en 1935, embajador para desarme. Logró negociar el acuerdo naval anglo-germano del 18 de junio de 1935 y el pacto anti-Comintern del 25 de noviembre de 1936, aunque el ministro Neurath estaba convencido de que ambos acuerdos fracasarían. El éxito de estas gestiones le granjeó a Ribbentrop las simpatías de Hitler. El giro en política internacional propugnado por Ribbentrop supuso que Alemania abandonara su antigua alianza con China, que se había mantenido durante toda la República de Weimar, y empezara un acercamiento a los intereses de Japón. En 1936 Ribbentrop es nombrado embajador de Alemania en Gran Bretaña, con la misión exclusiva de obtener una alianza anglo-germana, buscando para ello ganar influencia entre la clase dirigente y la aristocracia británica. Pero la diplomacia británica no acogió los acercamientos de Ribbentrop al considerarlo un advenedizo poco inteligente y carente de real formación diplomática, por lo cual fracasó el intento de atraer a la élite política de Gran Bretaña a favor del Tercer Reich. Más aún,
Ribbentrop solía abandonar por varias semanas su despacho en Londres para volver a Alemania y atender su propia carrera política allí. Fue embajador en Gran Bretaña hasta 1938. Ribbentrop acudió a la celebración del último cumpleaños de Hitler en Berlín el 20 de abril de 1945, cuando las tropas soviéticas ya habían iniciado su avance hacia la capital alemana en la que se daría la batalla de Berlín, pero Hitler rehusó concederle una entrevista. Ribbentrop abandonó Berlín poco después y marchó a Hamburgo. El 14 de junio de 1945, fue arrestado en Hamburgo por agentes de espionaje del ejército británico mientras estaba escondido en una pensión. Fue llevado al juzgado en Nuremberg y acusado por crímenes de guerra, crímenes contra la paz y genocidio. Las acusaciones principales declaraban a Ribbentrop responsable de convencer a los países satélites del Reich de deportar a los judíos a Alemania para ser después exterminados, vulnerar maliciosamente tratados internacionales para forzar una guerra europea, y promover deliberadamente crisis internacionales para pretextar agresiones bélicas de Alemania. Durante el proceso, Ribbentrop se defendió alegando desconocer los planes del Tercer Reich y atribuyendo toda la culpa de ello a Hitler, pero tal argumento fue desestimado al obtenerse documentos donde se mostraba el pleno conocimiento y apoyo de Ribbentrop a los planes de Hitler. Ribbentrop fue condenado a muerte y resultó el primer líder nazi en ser ejecutado en la horca la madrugada del 16 de octubre de 1946. En 1953 fueron publicadas sus memorias.